La palabra de hoy para que nos adentremos en la predicación de Cristo versus la religión. Bendito es el nombre del Señor. Grande es el Señor. Vamos a compartir en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14. El capítulo 3, versículo 14 de la primera carta del apóstol Pedro, tenemos la escritura en el nombre de Jesús. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy amables. Cristo se enfrentó a su propio pueblo porque el pueblo de Israel había sido seleccionado en Abraham. La palabra Abraham es que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que esa palabra le está diciendo que el Salvador viene de él, que Cristo viene de Abraham y que iba a salvar a la humanidad completa, a los descendientes de Adán, caídos en Adán. Y el Señor elige a Abraham para que sea el padre de la nación, donde Cristo iba a nacer, a surgir para la salvación de los judíos y de los gentiles, porque Cristo es el Salvador de ambos. Y si los gentiles rechazan a Cristo, igual si los judíos rechazan a Cristo, no tienen a dónde ir, porque el Salvador de judíos y gentiles es Cristo. Y lo será siempre. Aleluya. Entonces Cristo se enfrentó a su pueblo. Por eso es que dice que a los suyos vino y ellos no lo recibieron, mas a todo aquel que lo recibe le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el pueblo que había sido elegido para que Cristo naciera y se manifestara al mundo para salvar, Cristo tuvo que enfrentarse, porque ellos perdieron la visión y teniendo la palabra no comprendían. Por eso usted escucha las conversaciones, cuando usted analiza los evangelios, usted va a escuchar conversaciones interesantes en ese análisis. ¿Puede venir algo bueno de Galilea? No dice que es de Belén. O sea, ellos tenían la palabra, pero hay un momento donde esa palabra ya no produce efecto en la vida de la gente, porque la gente se ha dedicado a vivir su propia vida y a vivir de acuerdo a lo que ellos quieren, que es el concepto de in my way o a mi manera, ¿no? Que es una expresión de los norteamericanos y de un gran norteamericano que decía in my way. O sea, es como vivir la vida a su manera. Y hay mucha gente que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero deciden vivir a su manera. Y entonces con el conocimiento de Dios y viviendo a nuestra manera, al final nosotros estamos negando a Cristo y ahí comenzamos a defender lo indefendible y a vivir perdido sin Dios y sin esperanza. O sea, negamos a Cristo por nuestra conducta porque queremos vivir a nuestra manera. Y hoy pudiéramos reflexionar en esto, porque posiblemente en algún momento nosotros hemos decidido vivir a nuestra manera. Eso pasó con el pueblo de Israel.
Y cuando decidió vivir a su manera, se le complicó la cosa y perdió la visión. Porque justamente cuando usted se lee a Adán, se da cuenta que lo que hizo que Adán perdiera la visión fue el pecado. Ese conocimiento de Dios que él tiene se neutralizó y ahora anda escondiéndose de Dios porque él comenzó a vivir a su manera. Y entonces ya no vive a la manera de Dios y entonces ahora tiene que esconderse de Dios. Pero como alguien como Adán, que hablaba con Dios, que negociaba con Dios, que trataban asuntos interesantes en sus reuniones, ahora se esconde de un Dios todopoderoso que está en todo lugar, con todo su ser al mismo tiempo. Y él sabía que nadie se podía esconder de él. ¿Y qué pasó? Comenzó a vivir a su manera. Eso nos pasa a nosotros, inclusive cuando comenzamos a vivir a nuestra manera, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Escritura, de tener nuestra relación con Dios interactiva por medio de la oración, la meditación, el pensamiento productivo, en la fe. Y entonces comenzamos a vivir como nosotros creemos que podemos vivir, y ahí comienzan a manifestarse una serie de comportamientos extraños. Y no hace falta mucho tiempo para eso. Solo usted tiene que darle un chancecito a que su naturaleza concupiscente tome el control y todo cambiará. Entonces, el pueblo de Israel comenzó a vivir a su manera. Negaron a Dios. Cristo viene, le hablan de Cristo, tienen la Escritura Sagrada, pero estaban ciegos porque el pecado produce ceguera espiritual. Y la interpretación más práctica del pecado es la decisión de nosotros vivir de acuerdo a lo que nosotros entendemos y no de acuerdo a lo que el Señor ha enseñado. Y eso le pasa no solo a la iglesia, le pasa también a los líderes, le pasa a los predicadores, le puede pasar a cualquiera. Al pueblo de Israel le pasó en general. Inclusive hay un momento donde el pueblo de Israel vivió una crisis tan fuerte que la Escritura dice que cada quien vivía como quería. O sea, cada quien hacía lo que le parecía. Y una iglesia donde todo el mundo hace lo que le parece, han fracasado hace rato. El pueblo de Israel fracasó y por eso no tuvo la visión de ver a Cristo. Nosotros no podemos generalizar, no es una tautología. Aquí nosotros vamos a ver que en el pueblo de Israel también hubo gente que creyó a Jesús y creyó a la palabra, pero la mayoría no. Y eso, tomando en cuenta quién es Dios, lo que Dios hace en el mundo y cómo tiene su gente, entonces revisamos a Elías y el Señor le dice que él había guardado una gran población que estaban orando con él y que estaban de acuerdo con él espiritualmente y que no se habían corrompido. O sea, el pueblo de Israel tenía un grupo que no se corrompió, pero la mayoría negaron al Señor, principalmente las autoridades, lo mismo que había pasado en el tiempo de Elías. Entonces Cristo se enfrentó a la religión. Imagínese usted la religión del judaísmo a las religiones que existen hoy, totalmente diferente, y el origen también es diferente, pero Cristo se enfrentó. ¿Qué cosa llamaba la atención de Cristo en el comportamiento de la gente que vivía a su manera? Primero, vivía de acuerdo a la apariencia externa. Nosotros no podemos negar que la apariencia externa dice que quiénes somos, porque ya los estudiosos de la personalidad empírico, y no hablo de la ciencia, sino los estudiosos de la personalidad empírico hablan acerca del primer contacto visual, la primera impresión, el concepto que empíricamente se llama amor a primera vista o conexión a primera vista, que tiene que ver con una apariencia externa que es el tipo que nosotros tenemos en la cabeza como diseño apropiado. Y es el concepto de la belleza. Por ejemplo, no es lo mismo la belleza de un africano, de un indígena, de un europeo o de un asiático. Claro, nosotros tenemos complejo de europeo y la belleza para nosotros está muy ligada a la
belleza de los europeos. Pero en términos general, cada sociedad tiene prototipo de belleza. Esa apariencia externa, cuando nosotros nos basamos solo en eso, ¿no? Porque también en Roma se decía, el Imperio Romano, la gente tenía un dicho, que la esposa del César no solo debía ser honesta, sino que ella también debía aparentarlo. O sea, que la apariencia no es mala en esencia, pero si usted solo vive de la apariencia, en algún momento entre el dicho y el hecho, usted se va a encontrar acorralado. Y eso pasa con la religión y con los religiosos. Por eso se habla de apariencia de piedad, que está muy ligada al rostro. Yo me he dedicado a observar a diferentes religiosos de diferentes áreas. Hubo una época que yo me dediqué a estudiar considerablemente varias religiones. Esa época pasó y se quedaron algunos conocimientos ahí. Pero el rostro de los religiosos, usted lo ve y parece, ellos como que hacen un ejercicio para que cuando usted lo vea, esa apariencia lo lleve a usted como a elevarlo a algún posicionamiento. Y usted lo ve. Hacen como unos ejercicios de la boca, de los ojos, del rostro, y usted le ve ese rostro así. No le deje a sus hijos, que se lo abusan, así con esa carita de yo no fui. Porque ellos han entendido que lo principal es convencer a la gente. Y entonces la Escritura por eso dice, tienen apariencia de piedad. Parecen ser piadosos, pero niegan la eficacia de la misma. Písele el callo para que usted vea. Písele el callo. Que no le van a decir, hermanita, usted me está pisando. Sino que lo que se cree, esta hija de qué sé yo quién, y un empujón de una vez. ¡Pap! Porque lo que hay dentro, lo describe el texto bíblico más adelante, no es cualquier cosa. Se asocian continuamente con la vestimenta, y vestir bien, eso va a depender de la posibilidad de cada uno. Ahora, la limpieza es de los hijos de Dios. Y usted tiene que revisarse si el ambiente donde usted vive, donde usted trabaja, está siempre sucio, porque dentro de lo que es la disciplina, como hijos de Dios, está la limpieza. Y no quiere decir necesariamente que el traje que usted usa, que su camisa que usted usa, sea de algún diseñador que le va a costar 10 veces más que la camisa que se compran en tiendas comunes. No necesariamente, eso no lo va a identificar porque depende la posibilidad económica de cada quien. Y después que existe la propiedad privada, mucha gente se ha enriquecido. No se sabe cómo, algunos mediante el trabajo, pero otros de diferente manera, pero no todos se han enriquecido de manera inapropiada. Ahora, la vestimenta pudiera ayudar a identificar a la persona dependiendo de la posibilidad que tenga de comprar jabón y ponerse cosa limpia. Eso es importante, pero no podemos asociar la altura de la gente y la profundidad a partir de su vestimenta. Entonces el religioso tiende a utilizar hábitos y ropas que llamen la atención, que no son mal en esencia, pero no lo es todo, porque ignoran lo principal, que es el corazón. ¿Cómo alguien puede ignorar la necesidad espiritual que tiene? Y aquí está el punto. Entonces el religioso ignora la necesidad espiritual. Los expertos le llaman a eso la racionalización. Pero Cristo se enfrentó a gente que tenían necesidades y que no se enfocaban en esas necesidades. Por eso le hace llamado. En medio de una fiesta donde la gente se le olvida muchas cosas, pero era una fiesta espiritual, donde se supone que agradaban a Dios, porque Israel no celebraba la fiesta
que celebran los gentiles, sino que eran fiestas espirituales donde había una conmemoración de un acontecimiento extraordinario que Dios lo había liberado, lo había protegido, lo había bendecido. Y entonces, esa fiesta, Cristo es capaz de decir: lo que tengan sed, vengan a mí y beban. O sea, en una fiesta espiritual llega Cristo y le dice: ustedes no están saciados, porque la religión no sacia, sino que la religión entretiene. Normalmente le dice a la gente lo que quiere escuchar, y por eso no viven desde el corazón. Hay una discusión. Jesús tuvo discusiones con los religiosos, inclusive discusiones acaloradas. Usted no tiene por qué imitar a Jesús en el sentido de entrar en discusiones acaloradas con los religiosos. Usted debe imitarlo a Él en el sentido de la obediencia, de que aprendió la obediencia como hijo de Dios, y que también muchísimas veces fue tolerante, como lo hizo con Judas. No tiene necesariamente que usted puede identificar los religiosos, saber cuál es su origen, pero usted no tiene necesariamente que entrar en ese tipo de discusiones, porque Juan el Bautista y Cristo lo hicieron en momentos determinados que se requería que se haga, que no necesariamente usted tenga que hacerlo así. Si usted quiere hacerlo, no hay ningún problema, pero deberíamos imitar a Cristo y a Juan el Bautista en su conducta, su comportamiento general y en muchísimas cosas maravillosas y extraordinarias. Ahora, ellos se enfrentaron a los religiosos de manera acalorada, o más bien hacían planteamientos que acaloraban a los religiosos, y ellos venían contra Jesús y contra Juan el Bautista a nivel de muerte, porque lo que pensaban era deshacerse de ellos cuando él le daba algunas enseñanzas. Hoy en día usted puede saberse manejar aunque usted sepa el origen, porque dicen los defensores, los apologistas, que para usted poder conquistar a alguien y traerlo a Cristo, usted tiene que buscar lo que tienen en común, no la diferencia. Porque si usted comienza a trabajar la diferencia, al final usted no va a poder lograr que lo escuchen, porque va a haber oposición a su predicación. De manera que, enfocados en ese concepto, nos adentramos en expresiones reales que aparecen en la Escritura de confrontaciones face to face con religiosos. ¿Por qué surge la religión? La religión surge para competir con Cristo, y va a ser lo mismo que hace la iglesia de Cristo con el propósito de generar confusión. Y eso nunca se le olvide a usted, que un religioso es un imitador de la verdad, imitador de cosas que Cristo ha enseñado, pero él va para generar confusión, necesita hacer lo mismo que la iglesia de Cristo está haciendo, porque la gente después no sabe dónde está la verdad. Y yo sé que cuando usted intenta darle la palabra a alguien, esa palabra a veces como que no llega, porque la gente le dice: pero dime dónde está la verdad, porque ese es el primer trabajo de la religión. Ahora, Cristo está diciendo en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan cuál es el origen. Entonces él dice, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cristo está diciendo que su comportamiento religioso, su vida a su manera, la vida a su manera, demuestra que no son hijos de Dios, y que el papá de ellos no es el mismo papá de nosotros, y que el padre de Cristo no era el padre de ellos, sino que era el diablo. Porque la religión surge en el infierno con el propósito de distraer, apagar, confundir y hacer lo mismo que está haciendo la iglesia de Cristo para generar en la gente esa confusión. ¿Cuál será la verdad? ¿Quién dice la verdad? Entonces Jesús lo confrontó
Y yo no tengo por qué decirle a los religiosos que son hijos del diablo, pero yo lo sé. A usted no le están llamando que se pare en una esquina y le diga que son hijos del diablo, pero usted lo sabe, pero usted tiene que tratar de convencerlo. Ahora, Cristo lo hizo directamente. Y en este país, en este país hubo una oportunidad donde dos sectores de la iglesia estuvieron enfrentados, y eso fue público, porque vino un señor de Puerto Rico que vino a atacar a los religiosos, y en sus predicaciones él le hacía llamar, le decía ciertas verdades que no se deben decir así de la gente, porque usted necesita como llevarlo a la palabra. Y había una emisora que él se asoció, y él vino y revolucionó República Dominicana con una predicación diferente a la que se había predicado, pero también él enfrentó a algunos predicadores. Él murió ya, pero hay predicadores que hoy ya tienen emisora propia, que antes tenían programa en emisora, que se enfrentaron a capa y espada, para utilizar una palabra suave, porque eso generó una guerra en este país. Usted no se imagina, a todos los tamaños. Yo sé que hay alguna gente de esos tiempos. Yo era muy jovencito, no entendía mucho, y me ponía a escuchar la emisora cristiana y el que tenía un programa en la emisora cristiana, que hoy tiene ya su propia emisora. Y me dedicaba a escuchar, porque en esos radios de carro no había con qué comprar un radio, sino que esos radios desechados de los carros lo adaptaban, y eso era lo que uno tenía para escuchar canciones y emisoras y todo eso, que eso era lo que estaba de moda en ese momento. La mayoría teníamos un radito de carro que alguien lo adaptaba, y ahí escuchábamos y estábamos pendientes, y eso. O sea que no es prudente el hecho de que usted sepa el origen, que usted vaya a atacar a la gente, sino que usted lo lleve a Cristo. Y para llevarlo a Cristo, usted tiene que saber que mucha de la gente que están dirigiendo están conscientes de quiénes son. Y ahí estuvo como la sanidad del corazón de Martín Lutero, creer que los líderes de la Iglesia Católica, en este caso, Martín Lutero generó todo aquello a partir del movimiento renacentista, todo aquello del movimiento protestante y todo eso. Y entonces él pensaba que ellos no sabían la verdad y que él lo iba a guiar a la verdad. No funciona así. Los líderes religiosos están tan conscientes de la verdad, de lo que están haciendo, porque son instrumentos del infierno y están preparados, diseñados para operar contra Cristo. En el pueblo hay mucha gente que no saben eso. Por eso es que la Escritura dice que ciego que guía ciego, viene de ahí, de que un ciego que guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo, porque los líderes religiosos llevan al despeñadero a la gente. Cristo entonces está confrontando a su propio pueblo, que había degenerado en religión, y dice que no pueden escuchar su palabra, no están en capacidad de escucharlo, que no son hijos del mismo Padre, y que guarden distancia, porque no son hijos del mismo Padre, sino que el padre de ellos es diferente. Y él le dice que es Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Le dice, y ustedes viven haciendo aquello que el deseo de su padre, le dice a los religiosos. Entonces, esa confrontación generó agresividad, claro. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces comienza a enumerar comportamiento natural del infierno de Satanás que estaba en ellos, y no ha permanecido en la verdad. Le dice, no permaneció en la verdad, porque él fue creado por Dios, luego se corrompió, no permaneció en la verdad, y es homicida desde el principio. Y entonces, como ellos querían matar a Jesús, hay una manera de Jesús confrontarlo, y le está diciendo, ustedes se parecen, ustedes no han visto su perfil, le dice, ustedes se están pareciendo a su padre, ustedes tienen su ADN, lo que le está diciendo. Y no porque Satanás haya engendrado a nadie,
sino que la gente que vive a su manera cree que lo está haciendo bien, pero al vivir a su manera está influenciado por aquel que creó la religión para confundir a la gente y para hacer que la gente no conozca a Dios. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, y ahí comienza a describir: cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y entonces comienza a describir el comportamiento de Satanás, que en algún momento, de acuerdo a nuestra naturaleza concupiscente y siendo nosotros conscientes, hemos tenido parecido a Satanás, aún sirviéndole a Cristo. Porque la descripción que le está diciendo ahí está, y cuando usted está sirviendo a Dios, ya lo veremos, porque quiero hablarles acerca de ser transicionado de la religión a Cristo, porque hay mucha gente que todavía están sirviendo al Señor, pero todavía no han entendido qué significa eso. Hay que transicionar, porque la mayoría vienen de religiones, y entonces al venir de diferentes religiones se siguen portando igual, porque pasan de una religión a otra, y ese no es el paso correcto. El paso es de la religión a Cristo, y esa obra la va a hacer el Espíritu de Dios cuando haya arrepentimiento genuino. Pero Jesús le dice todo el comportamiento que tiene Satanás, que ellos tienen y que se parecen a él, y por eso él saca la deducción lógica de que no son hijos de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, no tienen la capacidad como para entender quién yo soy, porque la religión produce ceguera espiritual. Hay una resistencia que se puede considerar natural dentro de lo espiritual, una resistencia a la verdad, porque el intelecto de la gente, el área del ser humano que se desarrolla, está tomado por el enemigo para que no comprendan la verdad del evangelio y se arrepientan. Entonces, por eso la gente no puede comprender, porque está tomado. Y hay gente que duran años en la iglesia y como no entran en Cristo, sino que permanecen en la religión, su intelecto está tomado, no se desarrolla. La palabra que reciben, la reciben como conocimiento y no se produce en acción en ellos, sino que tuercen la palabra. Bendito es el nombre del Señor. El evangelista Juan, también en el capítulo 11, versículo 45, él dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús. Está narrando un acontecimiento importante que es la muerte y resurrección de Lázaro, un acontecimiento extraordinario dentro de los milagros que Jesús hizo, resucitar a Lázaro. Y entonces aquí fueron mucha gente a compartir con la familia que estaba dolida, porque eran gente de influencia, y se encontraron con que en ese periodo de luto ocurrió un milagro, y ellos van a contar. Vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él, y mucha gente comenzó a recibir a Jesús porque veía que él hacía milagros, y renunciaban a su religión para recibirlo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los fariseos tenían siempre espías. Y no vaya usted, no se vaya lejos, que posiblemente en esta casa hay espía. Que normalmente hay espía. ¿Qué es un espía? Un espía es un enviado de Satanás que viene a ver los movimientos de la casa y viene a corromper de manera espiritual por medio de distracción a los líderes. No se arrepiente, a veces andan con Biblia o andan con algún artefacto que parece Biblia para pasar desapercibido, pero ellos son espías. Los fariseos también tenían espías, mandaban gente para acompañar a Jesús, para ver lo que estaba pasando en la ciudad y que le llevara la noticia. Hay espías que son espirituales, que son los espíritus de maldad, y otros espías que son espiritistas. Y vienen para luego ir a reuniones para ver qué estrategia pueden utilizar
Y vienen a atacar personas en las congregaciones que son débiles. Y a lo más fuerte vienen a producir distracción. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Usted necesita conocer eso, no se olvide. Hay una diferencia entre un espiritista que va a la iglesia porque tiene necesidad de Dios y uno que va como agente. Hay una diferencia, Así que no todos los espiritistas que visitan la iglesia es porque van a atacar, sino que algunos tienen necesidad de Dios o ignoran lo que pasa en la iglesia y van, y otros van con todo un plan, un diseño para atacar. Si alguien puede alabar a Dios, le va mejor, porque cuando alabamos al Señor, cosas extraordinarias pasan en nosotros. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en el concilio, dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Fíjese cómo que piensa la religión, Mire qué desafío. Es contra Cristo, impedir que Cristo sea conocido, y entonces tienen planes para impedir que la gente llegue a conocer a Cristo. Fíjese cómo que piensa la religión. Tenemos que deshacernos de él porque la gente está creyendo en él, y ahorita yo como pastor me quedo solo. Eso es lo que ellos están pensando, porque los religiosos dirigen la gente hacia ellos, no hacia Cristo. Y cuando la gente se va a Cristo, pierden seguridad. El religioso pierde seguridad cuando la gente va a Cristo, porque ya no responde a sus intereses, porque son hasta malabaristas. Hacen de todo para guiar a la gente hacia ellos, y eso, tener gente y tener seguidores, genera seguridad. Y si no, pregúntele a los políticos, porque hacen un estudio interesante. Algunos que son inteligentes, antes de ir a regidor o diputado, ellos calculan cuántas personas hay en esa circunscripción, cuántos pueden votar por ellos y cómo ellos van a conseguir esa cantidad de votos, y se enfocan en eso. Por eso usted ve que compran cédula, compran conciencia, porque ellos van detrás de una cantidad de votos. Eso es natural. Y los seres humanos que están involucrados en la religión cuentan con adeptos, seguidores a ellos. Entonces los líderes del pueblo se dieron cuenta que la gente estaba siguiendo a Jesús, y al seguir a Jesús se estaban olvidando de ellos, y ellos dijeron: si lo dejamos vivo, va a acabar con esta religión. En poco tiempo nadie nos va a seguir. Usted puede establecer diferencia de concepto. Así pensaban ellos, así piensan los religiosos. Piensan que Jesús es un aguafiestas que le va a distraer a la gente. Sin embargo, nosotros que hemos sido salvos por Cristo, redimidos por Cristo, transformados por el Espíritu de Dios, nos damos cuenta que tenemos que renunciar a la religión para adentrarnos en Cristo y obedecerlo, porque nuestra seguridad está en Él, no en los líderes que pueden ofrecernos cosas, pero no le pueden dar vida ni a una hormiga. Y no pueden guiarnos a Cristo, porque ellos no pueden guiar donde ellos no saben cómo llegar. Y creo que esa fue una de las preguntas que Jesús hace a uno de los religiosos honorables de su tiempo, que fue Nicodemo, y aparece en el capítulo 3 del evangelista Juan. Esa fue la pregunta: o sea, tú eres maestro de Israel y tú no sabes guiar al pueblo, tú no sabes entrar al cielo, ¿cómo tú lo vas a guiar a ellos para entrar? Pero fue notable porque ya él había tenido discusión con los líderes religiosos del entonces, y le dijeron: tú también lo sigues a él. Y él hizo una parada, con conocimiento, con respeto y con mirada profunda. Le dice: nadie juzga a alguien sin antes haberlo escuchado. Y entonces ahí comenzaron a maldecirlo, pero él era muy notable y él quería saber realmente si lo que estaba pasando en Jesús venía de Dios. Igual que otro intelectual del entonces, ya Jesús no estaba, y cuando intentaban condenar a los discípulos, él se conoce con el nombre de Gamaliel, un intelectual que había sido maestro del apóstol Pablo inclusive. En ese tiempo los maestros
se pagaban, y para el que quería estudiar, los padres tenían que tener recursos y pagaban un maestro, un intelectual de ese tiempo. Y entonces se le aconseja que posiblemente iban a perseguir a Dios, que tenían que dejarlo tranquilo, porque el que no tiene a Dios se desvanece. O sea, dentro del grupo de los religiosos siempre aparecen personas pensantes. Y en este caso, esos dos personajes se notan como pensantes. Los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en el concilio, y subraye concilio, dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si lo dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como que era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por toda la nación. Entonces los sacerdotes se reunieron y subrayan concilio, porque la gente tiene un concepto errado del concepto de concilio y atacan a los concilios, pero los concilios de hoy no son como el concilio de Jerusalén, que se llamaba el Sanedrín. Los concilios de hoy son organizaciones cristianas que nacieron a partir del concepto de concilio, que se reunieron para validar textos sagrados y para validar doctrinas. Y hoy se conocen como concilio organizaciones que agrupan pastores y que tienen un mismo propósito e interpretación de la Escritura y pertenecen a la misma denominación. No es el mismo concepto. El que aparece aquí es el concepto del Sanedrín, que era dirigido en ese momento, debía dirigido el sumo sacerdote, pero en ese momento era dirigido por Caifás y por Anás, porque en el tiempo en esos días usted encuentra como dos sumos sacerdotes juntos. Lo que pasa es que Anás era yerno de Caifás, Caifás era suegro de Anás, y entonces compartían la administración, y Caifás era influenciado por Anás. Así que ese es un caso sui generis, porque había en ese momento dos sumos sacerdotes, pero casi siempre había uno. El sumo sacerdote era el que dirigía a los sacerdotes, el que hacía los horarios de trabajo en el templo, a todos, a los descendientes de Gerson, de Coat y de Merari, que tenían diferentes funciones. Él se encargaba, y él también dirigía el concepto del Sanedrín, que era un consejo supremo en Israel que tenía 71 miembros, y eran gente notable que pertenecían a los saduceos, a los fariseos, a los escribas y sacerdotes notables. Y ese grupo fue el que se reunió, que dice el texto, para determinar que no podían, porque la religión corría riesgo con Jesús. Nos vamos a quedar sin gente. Esto va a ser la debacle, todo el mundo lo va a seguir. Esto va a provocar que los romanos nos destruyan, y nosotros tenemos que pensar en nuestro pellejo antes que Cristo. Eso es vivir a nuestra manera, Cuando la iglesia hace eso, que piensa más en los intereses personales que en la revelación de la Escritura y la obediencia a Dios, la cosa se complica. No vaya usted a complicarse. Renuncia a la religión para que cosas grandes puedan pasar en usted por medio de Cristo. Estaban también los escribas, que interpretaban, eran parte del Sanedrín, que interpretaban la Torá y aplicaban justicia. Esa era su parte de la dinámica en ese momento. Así que la religión ha sido confrontada por Cristo acerca de su origen, quién lo dirige, quién es el papá, quién lo encabeza. Y nosotros tenemos que entender la palabra para nosotros poder aterrizar, porque este mundo de hoy no se sabe qué conviene más. Si ser religioso, donde no confrontan a uno, no lo llaman a la atención para el arrepentimiento, o si venir a Cristo para alinearse a lo que la palabra de Dios dice y recibir la salvación que ha sido otorgada por Cristo en la redención. Una de las cosas que se puede notar que se hace hincapié en la religión es el concepto errado de la santidad. O sea, asocian la santidad no con la realidad interna del individuo y con la obra del Espíritu Santo en el creyente, sino que asocian la santidad a lo que se ve. Y si lo que se ve es importante, el corazón debe estar limpio, y esa obra de santidad no es una obra hecha por los líderes
ni por la persona a sí mismo, sino que es una obra hecha por el Espíritu Santo. El único que dice que se santifica a sí mismo es Cristo. Yo no me puedo santificar a mí mismo, ni lo puedo santificar a ustedes. La obra de santificación es una obra del Espíritu de Dios en el creyente, y para eso el creyente tiene que estar alineado, porque el Espíritu de Dios le va a dar convicción de pecado, va a producir el convencimiento para el arrepentimiento. Entonces usted tiene que conquistar a Dios por medio del arrepentimiento, reconociendo quién usted es y lo que Cristo ha hecho por usted, y sentir dolor por el pecado que usted ha hecho, porque si usted no siente dolor por lo que usted ha hecho mal, usted nunca se va a arrepentir. Y entonces la santidad es una obra del Espíritu de Dios, y hay una confusión acerca de la santificación, porque la santidad es producto de la santificación. La santidad tiene que ver con la conducta a partir de la santificación. Necesitan entender, y hablo ya de religioso contemporáneo que aparecen en congregaciones o dentro de congregaciones, tienen que entender el concepto del pacto de obras y del nuevo pacto. Porque en el pacto de obras la gente hacía cosas para agradar a Dios, para servir a Dios y para conquistar su corazón, porque entendía que se podía ser salvo por sus méritos. En el nuevo pacto, los méritos están en Cristo, en nuestro Salvador, quien ha derramado su sangre para perdonar nuestros pecados. Y que nosotros debemos recibirlo a Él primero y luego vivir para Él. Pero yo no puedo vivir para Cristo antes de recibirlo, porque si no lo recibo como Salvador, por buen comportamiento que yo tenga, no me garantiza la salvación, porque no es por obra, para que nadie piense que la merece, sino que es por fe en Cristo. Porque los religiosos priorizan el conocimiento antes que la obediencia. Saben mucha Biblia, pero cuando llega el momento de obedecer, hay problemas. ¿Qué priorizas tú? Y te darás cuenta si eres religioso o si no. ¿Qué prioriza? ¿El conocimiento antes que la obediencia? El pueblo de Israel fue confrontado por el Señor con relación al sacrificio, porque ellos hacían sacrificio para agradar a Dios y ya era algo monótono, mecánico, y entonces el Señor lo confronta. ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Que haga sacrificio o que obedezca? Entonces el Señor lo confronta, porque para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Hoy pudiéramos extrapolar a la gracia, y hay mucha gente que está haciendo sacrificio de diferente tipo, pero no obedece. Y debe estar consciente de que la obediencia es mi responsabilidad, de que la obediencia es tu responsabilidad, y que tú tienes que tener desafíos para tú agradar a Dios. Priorizan el ego y el reconocimiento personal antes que el arrepentimiento. Entonces es posible que nosotros seamos confrontados porque algunos están priorizando el reconocimiento que le hacen, llenar su ego antes que agradar a Dios. ¿Qué priorizamos nosotros? ¿Qué prioriza tú? ¿El que la gente te reconozca o que tú puedas obedecer a Dios? Aleluya. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, el evangelista Mateo recoge en el capítulo 6, el versículo 5, recoge un dato interesante. Cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces ahí hay una mezcla interesante entre el comportamiento visible para que la gente crea que somos y las repeticiones. Hay gente que se la pasan, que su oración no es una oración de acuerdo al modelo que Cristo presentó, que está más abajo, donde presenta la importancia de reconocer a Dios
como Señor, de reconocer nuestras debilidades y nuestros pecados, donde reconoce la relación interpersonal, sino que sus oraciones en público son rebuscadas en las calles y lugares públicos porque quiere llamar la atención de la gente. El religioso que llama la atención de la gente. Por eso que Jesús dice, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? O que la gente lo reconozca. Fulano de tal, perencejo, sutanejo. O sea, eso es importante para ellos, que la gente lo alabe por lo que están haciendo. Y entonces Jesús le dice, mira, tú no tienes que publicar que tú eres una persona de oración, sino que tú vas a orar tranquilo, en secreto, y cuando Dios te bendiga, la gente se va a dar cuenta. No, o sea, no procure que la gente reconozca cosas en ti que realmente no son, sino que la verdad, cuando se manifieste, será visible. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y le dice, no usen tantas repeticiones. Y justamente cuando usted se lee el concepto del Padre Nuestro, le está dando un modelo de oración y la gente lo usa para repetir. Y comienzan, Padre Nuestro que estás en los cielos. Todo lo que están diciendo es bueno porque es el modelo, no es que lo repita. No es que te busque un collar con muchas bolitas y comiences a repetir. Yo no sé mucho de eso, yo solamente vi que mi mamá ocasionalmente tenía unos libritos. Yo cuando niño lo veía que decía que Jesús sacramentado. Y como nunca me involucró, yo no aprendí mucho de eso, sino que la veía ella con su asunto. Y voy a tener que hacer un curso para conocer lo del rosario porque no tengo ni idea. Porque no fue parte de la praxis. Pero esas repeticiones es lo que el Señor está llamando la atención. Que nosotros podamos hablar con Dios libremente y que nos cuidemos de llamar la atención para ser alabado por los hombres. Y cerrando los evangelios para entrar en la predicación de hoy. Dice en el 23, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, 25. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Entonces hay un concepto que se utiliza, el concepto de la hipocresía. Y le dice que limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está ahí lleno de robo y de injusticia. Y sigue diciendo, fariseo ciego. Mira cómo Jesús describe lo religioso. No vaya usted a decirle eso a la gente, pero usted necesita saberlo para que esté consciente con quién usted se está asociando. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Fíjese que así describe Jesús a los religiosos. Entonces, ¿yo voy a seguir a un religioso o voy a seguir a Jesús? ¿Yo voy a permanecer en la religión o voy por medio del arrepentimiento y la conversión pasar a Cristo? Eso es una decisión personal, porque la praxis de lo religioso es lo visible, el reconocimiento de la gente y lo que se ve. Y entonces ahí describe lo interesante que es estar limpio por dentro para que luego se refleje. Y ese es el concepto de la santificación en términos bíblicos y en términos de comportamiento bíblicamente de la santidad, que no es primero lo de afuera. Ahora, las iglesias tienen comportamiento religioso cuando le dicen a la gente cómo deben manejarse sin antes decirle que necesitan a Cristo para ser transformados. Y aquí está lo importante. Si Cristo nos transforma, es más fácil para nosotros en las relaciones interpersonales mostrarlo a Él
y que en nuestro rostro se vea la imagen de Cristo, porque ya adentro hemos sido transformados. Ahora, si usted solamente quiere lo de afuera, usted está en problema, porque cuando usted se desconecta del grupo y de la gente que lo ve, entonces usted no está conectado con Dios. Por eso es importante lo que nosotros pensamos y lo que hablamos. Claro, lo que yo pienso está muy ligado a cómo yo hablo y también a mi conducta. Porque en la medida que mis pensamientos se desenfrenan, también se desenfrena mi lenguaje y se desenfrena la conducta. Ahora hay gente que su lenguaje siempre ha sido desenfrenado y no tienen como prioridad frenar su lenguaje, sino que el día que se les zafe delante de la gente, le piden perdón a la gente y luego la gente se acostumbra a que hablan así, pero no hay ningún deseo de ser diferente. Por eso Jesús lo confronta directamente para que puedan darse cuenta dónde se origina todo eso, quién dirige la religión y a quién le sirven los religiosos. Él le dice, señores, no le estamos sirviendo al mismo Dios, le dice. Nosotros no tenemos el mismo Padre. Porque ahora lo que están planteando es que todas las religiones llevan al cielo y que todas llevan a Cristo. Eso no fue lo que Cristo dijo. Él está diciendo, no somos del mismo Padre. No tenemos la misma orientación. No estamos sirviendo al mismo Dios. Cristo está precisando para que nosotros podamos entender, por eso está en la palabra, cuál es nuestro compromiso y a qué cosa tenemos que renunciar. A la hipocresía, a la vida de solo apariencia, al deseo homicida, a la mentira y a todo comportamiento que acompaña la vida religiosa. El apóstol Pedro, en cambio, nos está orientando para que nosotros, como hijos de Dios, podamos enfrentarnos a una realidad social. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos una realidad, vivimos una realidad social que nosotros tenemos que enfrentarnos, y Él nos está enseñando cómo hacerlo. ¿Cómo enfrentarme yo a los religiosos? Para no decirle, como decía aquel predicador puertorriqueño, son hijos del diablo y van a arder en la falda del infierno. Él utilizaba la palabra falda del infierno, y así los que están aquí, que todavía están en el aire, de a quien me estoy refiriendo, comienzan a recordarse. Entonces Pedro quiere como educarnos para que nosotros sepamos cómo manejarnos, cómo tú te manejas entre religioso, y ahora la tendencia ya no es las religiones tradicionales, sino que ahora la tendencia es que los mismos de las congregaciones vuelvan al judaísmo, ¿okay? O sea que ahora volvemos al principio que Cristo confrontó. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si en algún momento nosotros somos oprimidos justamente dentro del círculo de la congregación, de las congregaciones, o en el ambiente laboral, donde fuere, nosotros somos oprimidos, pero somos oprimidos o perseguidos porque nosotros vivimos para Dios. Y Él dice que somos bienaventurados, que somos dichosos, porque alguien nos persigue porque somos de Cristo. Por ser de Cristo y ser perseguido, entonces dice que somos bienaventurados. ¿Qué significa? Que alguien nos va a perseguir porque no hacemos malos negocios, porque no nos involucramos en trampa, porque no le seguimos el juego a Satanás, porque no hacemos lo que la gente quiere que nosotros hagamos. Y eso se llama presión social, presión de grupo. Y entonces dice, son bienaventurados porque la vida de ustedes está entre los parámetros de la justicia, y son dichosos que alguien lo persiga a ustedes porque ustedes son de Cristo. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Así que no se lamente ni comience a trallar de por qué a usted, sino comience a alabar a Dios que usted está siendo partícipe porque Cristo padeció. Pero ahora la gente no quiere padecer, y justamente los religiosos nos están enseñando que no podemos enfermarnos, porque si nos enfermamos ya no tenemos a Cristo, que no podemos tener necesidades, que el Señor nos llamó para ser superiores. Entonces comenzamos a negar principios
y dejamos de parecernos a Cristo. No quiere decir que usted tenga aflicción todo el tiempo, pero cuando llegue el momento de la aflicción, usted tiene que confiar en Dios para que Él lo saque de esa crisis. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. O sea, no se sientan ustedes con miedo, ni se sientan turbados cuando son perseguidos o maltratados por causa de Cristo. Ni le tengan miedo a la gente. Por eso David dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador de los cielos y la tierra. Y una promesa que le da al pueblo de Israel, le dice: por un camino vienen, por 7 huyen, despavoridos. Y Dios está con sus hijos. No deberíamos tenerle miedo a nadie. ¿De quién temeré? O sea, una gran expresión bíblica. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor está con nosotros, Él es poderoso y Él ha vencido las fuerzas del mal y están sujetas a Él, y nosotros nos sujetamos a Cristo. Y Santiago nos está diciendo: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces tenemos que aprender a someternos a Dios, tenemos que aprender a resistir y saber que de tiempo en tiempo Satanás, aunque se vaya, vuelve, y que no aparece Él como nosotros nos enseñaron en la mitología y nos enseñaron cuando niños, sino que Él se va a presentar a través de alguien que viene a convencernos para corromper nuestra fe o corromper nuestros principios. Y nosotros tenemos que estar alerta porque pudiera pasar. Ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, que es la expresión que se puede ver cuando Santiago dice: sométanse a Dios. El someterse a Dios es reconocer cuál es nuestra condición, cuál es la autoridad del Señor y cómo anda nuestra vida. Entonces aquí Él dice: santifiquen al Señor en su corazón, organícense, organicen su vida espiritual, alíñense al Espíritu de Dios para que entonces puedan responder de manera apropiada. Piensen en cómo están viviendo, y eso es un punto interesante, que nosotros pudiéramos cada día como analizar cómo estamos viviendo, cuáles son esas debilidades que no dejan que el Señor sea santificado en nuestro ser, que el Señor reine y controle nuestras vidas, cosas que no nos dejan someternos a Dios porque estamos viviendo a nuestra manera. Y deberíamos pensarlo y analizarlo. Y entonces le dice: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces aquí le dice: miren, la manera apropiada para ustedes manejarse frente a esa gente, frente a los religiosos y a todo el que lo persigue, es que ustedes deben tener mansedumbre. La mansedumbre aparece como un fruto del Espíritu y está íntimamente relacionado a la templanza, y se refiere a una persona que ha sido domado, que no actúa de acuerdo a sus intereses personales, sino que se niega a sí mismo para agradar a Dios, que somete su voluntad al Señor y que corresponde a lo que el Señor ha establecido. La mansedumbre tiene que ver con una persona doblegada, con una persona mansada. Es como cuando usted toma un caballo que nadie se le puede montar y usted lo prepara para arar o para correr, trabajar o hacer alguna actividad. Y entonces nos está enseñando cómo manejarnos. Él lo dice: que no se turben, que santifiquen al Señor y que estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Tenemos que aprender a defendernos. Y para defendernos o defender la fe, nosotros tenemos que hacerlo con mansedumbre. No vaya usted a entrar en un calor fuerte, capaz de devorar al adversario porque difiere de usted en algún punto. Sino que usted tiene que saber, conocer la palabra de Dios, y en el escenario apropiado, como una mujer, como un hombre que conoce a Dios y que quiere lo mejor para esa persona que se está perdiendo. Porque ese pueblo, los líderes religiosos están conscientes de lo que están haciendo.
Pero hay en el pueblo gente que no saben, están confundidos, y nuestro trabajo debe ser para que esa gente abran los ojos. Por eso es que Jesús le dice que a los fariseos recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y lo hacen más hijo del infierno que ellos. Lo que le está diciendo es: ustedes van a larga distancia para ganarse a una persona, y cuando se lo ganan, entonces lo hacen más hijo del infierno que ustedes, porque los líderes saben cuándo arrepentirse y cómo agradar a Dios, pero el pueblo no tiene ni idea, sino que cree que estar en la religión le va a favorecer y que van a encontrarse con Dios. Y entonces ahí viene toda la confusión. Cuando ellos quieran arrepentirse, saben cómo hacerlo, porque ellos están conscientes de lo que están haciendo, pero a la gente que están guiando, lo están guiando en confusión. Y la gente no tiene el conocimiento, porque están ciegos totalmente, porque no lo guían de manera correcta. Estén preparados para presentar defensa y mansedumbre, con reverencia, o sea, en el porte de nosotros sabernos manejar, porque yo no puedo defender tanto a Cristo más que Él. Él se sabe defender. Yo tengo que defender los principios, defender mi fe, pero tengo que hacerlo con cordura, como una persona transformada por el Espíritu de Dios que quiere lo mejor para las otras personas. Y debo ser reverente a la hora de hacer defensa de la fe y de presentar a Cristo a los religiosos. Yo no voy a tener el comportamiento que ellos tienen. Son sanguinarios, son homicidas, dice Cristo. No tienen ningún temor, van a avasallar. Y cuando la gente que no conoce a Dios nos ve a nosotros discutiendo con los religiosos, se desanima, se desalienta, se entristece, porque si eso es ellos, entre ellos que están peleando. Y esa es una estrategia que utiliza el infierno para generar confusión entre la gente, que no lleguen a conocer a Dios, que no se interesen por Dios, porque nosotros estamos peleándonos uno con otro. Y ellos, como no saben quién tiene la verdad, entonces la pregunta es: si te encuentras una persona que ha perdido la razón, que tiene una crisis de esquizofrenia y está en el parque y te vocea una cosa, ¿tú también le voceas lo mismo? Te va, en el lenguaje popular dominicano, la gente dice, te va a bruzar con esa persona que tú sabes que no tiene capacidad para razonar y que perdió su voluntad y que tiene una condición que puede ser espiritual o una condición de salud mental. ¿Te va a poner igual que él? Bueno, porque tú reconoces. Entonces los hijos de Dios no deberíamos actuar en el mismo escenario donde actúan los religiosos para nosotros hacer defensa de la fe y de los principios. Muchas veces hay que dejar que Cristo se defienda a Él, porque ni siquiera nos van a dejar hablar, ni podemos entonces expresarnos. Tenga pendiente que debe ser reverente y que debe hacerlo con mansedumbre, pero debe hacerlo con autoridad ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea que usted tiene que cuidarse de meterse en discusiones y genealogías interminables que dice el apóstol Pablo, sino que usted tiene que tratar de ser sabio, sabia. ¿Qué va a discutir? Usted lo que debe discutir es el sentido de dar razón, y hablo de la discusión como método pedagógico, no el concepto general de la gente, en el que demande razón de la esperanza que hay, la esperanza que usted tiene en Cristo, el que esté interesado. Hay gente que no está interesado, que al final usted no debe ni discutir y hablar lo necesario, bendecirlo si es necesario y esperar un momento en la que sea vulnerable para servirle y hablarle de Dios para que esa persona pueda conocer a Dios. Pero no se iguale, que usted no va a salir a camino igualándose con esas personas. Permítame ir cerrando la predicación de hoy. En estos días me deben un par de minutos, se fueron tempranísimo. Así que si usted me da un par de minutos hoy, eso no, ya de lo que esté pagando. Cerrando hoy, tenemos que aprender a establecer la diferencia entre Cristo y la religión. Si alguien
va a guiarnos a Cristo, nos guiará por su palabra, nos guiará por los principios establecidos en la palabra de Dios, que son los principios del reino, y nos guiará a Cristo, no a sí mismo. La religión guía a sí mismo. El que nos está guiando a Cristo, tenemos que tomar en cuenta que nos está guiando a Él, a su conocimiento y a la obediencia a Él. No deja de confrontarnos con la palabra cuando nos estamos torciendo, porque está interesado en que nosotros agrademos a Cristo. Nos confronta con la palabra. Cuando la gente nos ve viviendo una vida desordenada y no nos dice nada sobre lo que establece la Escritura, no tiene ningún amor por nosotros. Y bien dice la Escritura que el Padre al Hijo que ama disciplina. Le dice la verdad aunque la gente no haga caso. Eso es importante. El que guía la religión guía a sí mismo, guía en perversión, no entiende lo espiritual, porque hay mucha gente que no puede percibir lo espiritual, justamente porque desde la religión no se puede percibir. Y nosotros tenemos que renunciar a la religión para poder adentrarnos en Cristo. Es como si nosotros hiciéramos un vaciado de todo lo que nosotros aprendimos y de lo que hicimos para darle la oportunidad a Cristo a que haga cosa nueva en nosotros. Y ese es el concepto de la transformación del Espíritu, de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu, de nacer de Dios, de ser nueva criatura, que de hecho hay un coro que se cantaba mucho antes entre los hermanos que dice: soy nueva criatura, por su sangre me ha lavado, todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy de pecado, libre, soy libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Aleluya. Así que hay que renunciar a la religión para poder abrazar a Cristo. Y ese proceso es que el conocimiento de Cristo va sustituyendo las informaciones que tenemos de la religión, se van cambiando. Aleluya. Aleluya. Para entender la revelación de Dios hay que tener arrepentimiento. Y usted dice: ¿por qué la gente escucha la palabra, tiene la Biblia en la mano y no cambia? Es que no se arrepiente, sigue igualito. Años van y años vienen y sigue albergando cosas del pasado de las que no se lo entrega al Señor. Y hasta que eso ocurra, seguirá siendo la misma persona. No crecen en el conocimiento de Dios, no crecen en el servicio a Dios y son ignorantes de cosas básicas. Necesitamos transicionar de la religión a Jesús. No tiene ningún asidero que pasemos de una religión a otra. Usted era budista y ahora usted es evangélico. Usted no es nada. Usted tiene que pasar por Cristo. Tiene que pasar por Cristo, tiene que vivir para Él. Hay que transicionar a la religión y nos vemos ahí con ese tema para nuestro próximo encuentro. Ahí seguimos conversando. Señor, gracias por tu misericordia. Tú tienes cuidado de nosotros. Honor y gloria te damos por tu palabra, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu redención. Nos has salvado, Señor, y lo has hecho tú para regalárnoslas a nosotros, porque tú has pagado el precio. Danos sabiduría y entendimiento para nosotros poder comprender la revelación de la palabra. Completa tu obra en nuestros intelectos, Señor, y guíanos a resolver enigmas y cosas que venimos arrastrando desde la vida religiosa y del pecado, que no nos deja avanzar en ti. Completa tu obra de liberación total en nosotros y muestra tu gloria para saborear la gracia y disfrutar del servicio a ti, Señor. Gracias por sacarnos de la religión. Fuiste compasivo con nosotros. Gloria y honor en el nombre de Jesús.